Comencemos entonces, para entender el modelo integrado de planeación y gestión, en devolvernos un poco en la historia y revisemos. Seguramente hay mucha más normatividad en lo que va desde el año 93 hasta nuestra fecha, pero quisiera como enfocarme en estas cuatro normas que son esenciales para la construcción del modelo integrado de planeación y gestión. La Ley 87 del 93, la Ley 489 del 98, la Ley 872 de 2003 y el Decreto 2482 de 2012. Esas cuatro normas que nos trajeron. La primera, la Ley 87 del 93 fue la que creó el sistema de control interno. Para todos los que ya seguramente han tenido algún acercamiento a esa norma, saben que allí se formalizó la Oficina de Control Interno como un ente de control dentro de cada una de las entidades. Se establecieron los requisitos para los jefes de control interno, se estableció el tipo de oficina que era control interno, la condición de oficina multidisciplinaria, el ejercicio de la evaluación. Pero sobre todo, una cosa esencial de esa ley 87 es que creó el sistema integrado de control interno. El sistema de control interno decía que incluye el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que adopta una entidad. Fíjense que por allí no apareció por ningún lado el nombre de la Oficina de Control Interno. Lo que hizo fue institucionalizar el sistema de control interno, de manera que desde ese año, cuando hablábamos de control interno, hablábamos de toda la entidad, porque toda la entidad estaba en este ciclo de tener una estructura organizacional, de planear, de diseñar los métodos, procedimientos, procesos, de documentar en normas cómo hacía sus actividades y sobre todo de evaluar y verificar que estuviera cumpliendo con sus requisitos. Ese es el primer punto. Entonces, la ley 87 es uno de los primeros hitos porque es el sistema de control interno. El segundo, como lo vimos ahora, la ley 489 del 98. Resulta que para ese año también se pensó en que lo administrativo también estaba concebido dentro de esos postulados teóricos administrativos como un sistema. De manera que el sistema de desarrollo administrativo, SISTEA por sus siglas, era el conjunto de políticas, se definió como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para gestionar y manejar recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración pública. Recuerdan, para los que tienen elementos de administración, aquello de insumo, proceso y producto. Pues básicamente el sistema nos decía eso: usted tiene unos insumos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, ejecútelos adecuadamente a través de políticas, estrategias y metodologías y obtenga un resultado. La primera pregunta era, bueno, ¿y en qué se diferencia eso entonces del sistema de control interno? Si tiene planes, métodos, principios, normas y procedimientos. Pues realmente aquí ya empezamos a preguntarnos o a entender que no es tan clara la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Entonces tenemos dos sistemas ya funcionando, porque esto no acabó con el sistema de control interno. Entonces quedó de manera paralela al sistema o el sistema de desarrollo administrativo. Adicional a eso, la ley 872 de 2003 nos metió en todo el tema de la calidad. En ese momento lo que estaba en boga era la parametrización en calidad de las diferentes entidades públicas como privadas, y los sistemas de calidad andaban pues rondando a todas las entidades independientes de su naturaleza. Por eso con esa ley se creó la famosa norma, la NTC GP 1000-2009, que fue la norma de calidad para el sector público. Básicamente fue una adopción de las normas ISO a sector público. Y aquí quizás el cambio significativo tenía que ver con lo siguiente: aunque también era una herramienta de gestión sistemática, recuerden que es casi lo que dice aquí el SISTEA, una gestión sistemática. Entonces, esta herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional. ¿Cómo así dirigir y evaluar el desempeño institucional? Pero ya lo teníamos aquí y ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Para planear y evaluar a una entidad. Entonces, 0 y van 3. Entonces, dirigimos y evaluamos el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social. Aquí se agrega un componente que es esencial y que los que seguramente han estado por ahí cerca de las normas ISO dicen: no, esto es una definición típica de calidad. Dirigir y evaluar un sistema para satisfacer a nuestros usuarios, la satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas. Digamos que lo que agregó esta NTC GP1000
con respecto a las dos normas anteriores fue orientarnos o tener lo que se denomina un enfoque al cliente o al usuario. Es decir, que para nosotros se volvía importante no solo hacer las cosas como las decía el SISTEDA, ¿sí? Dentro de un proceso administrativo, ¿sí? O basados en el control, como lo decía el sistema de control interno, sino orientados a nuestros usuarios, a satisfacer esas necesidades de los usuarios. ¿Qué significaba eso entonces? Que ya teníamos, pero iban tres sistemas: el sistema de control interno, el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad, cada uno tratando de colocar su escenario de la mejor manera posible en las entidades. De manera que lo que ocurre es un poco lo que ya vamos llegando nosotros, y es que en el año 2012 se llega a esta conclusión. Básicamente, pues claro, existe una relación entre los sistemas de desarrollo administrativo, el sistema de gestión de calidad y el sistema de control interno, que aunque cada uno tiene una naturaleza diferente, el primero en el proceso administrativo, el segundo enfocado al cliente y el tercero basado en el control, tiene una finalidad. Cada uno busca fortalecer un aspecto específico de las organizaciones, pero todos se complementan. ¿Qué había que hacer con eso entonces? Pues obviamente articularlos. Aquí nos dimos cuenta que no era necesario que existieran, que entre más sistemas se crearan y se manejaran de manera paralela y a veces un poco traslapada en la organización, porque nos cruzábamos entre componentes del sistema de control interno, roles y responsabilidades del sistema de desarrollo administrativo y actividades del sistema de gestión de calidad, requisitos del sistema de gestión de calidad. Entonces, armemos más bien uno solo. Por eso, con el decreto 2482 de 2012, empezamos a crear el MIPG 2012, su primera versión. Este nos resolvió aquella duda de decir, bueno, pero ¿por qué tanto si a la final pareciera que estamos como haciendo lo mismo? Articulémoslo más bien. Entonces, el MIPG lo que hace es reunir estos modelos y sistemas y agrega otros que también están por ahí en las entidades, como el de servicio al ciudadano, lo que en su momento fue Sinergia, y el modelo estándar de control interno MESI. Ese modelo estándar de control interno fue uno de los productos del sistema de control interno. Entonces, lo que hace es traer ese modelo e incorporarlo dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Todo esto entonces se va a empezar a llamar el modelo integrado de planeación y gestión, porque básicamente es todos los sistemas, ahora sí en uno solo, encargados del funcionamiento del MIPG, de las actividades de monitoreo, de la distribución de recursos, del cumplimiento de metas y de las responsabilidades en cuanto al logro de resultados de cada una de las entidades. Vayamos en el tiempo entonces a la segunda versión del MIPG 2017. Desde el decreto 1083 del 2015 y luego con el 1499 del 2017, se potencializó la integración de esos sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad en un solo sistema de la gestión. Y aparte de ello, aunque ellos dos ya hacían parte de un solo sistema, se iban a articular con el sistema de control interno. Ahora veremos más adelante cómo es eso de la articulación. Si bien este modelo entonces nos dice, bueno, ahora sí vamos a integrar estos planes, vamos a que todos los comités o cuerpos colegiados se reúnan en torno a unas solas actividades, los métodos e instrumentos, nuestras prácticas comunes dentro de la organización. Todo ello se convierte en una sola herramienta. Entonces fíjense que MIPG empieza a recoger todos esos comités que estaban por ahí, que había un comité de archivo, que había un comité de una actividad o de otra, que de contratos, que de control interno. Entonces empiezan a distribuirse esas responsabilidades para todos esos comités y empiezan a articularse las del nivel directivo a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que lo veremos ahora, y las de las actividades de control del Comité de Control Interno. ¿Se perdía algo de alguno de los tres sistemas que habíamos descrito antes? No, realmente no, porque el MIPG dice asignar responsablemente los recursos y rendir cuentas por su trabajo. Es decir, que las actividades de recursos, procesos de los recursos y resultados tenían que mantenerse, y sobre todo la rendición de cuentas. Y aquí empieza a funcionar algo bien interesante que dice, y que sus funcionarios simbolicen los valores del servicio público colombiano, un tema que se va a llamar integridad. Esa integridad entonces lo que hace es traer nuevamente a la visibilidad al servidor como un eje del control, como un eje moral del quehacer de la entidad,
Y como veremos ahora que hablemos más en detalle del MIPG, a hablar también de cuál es el rol de esos servidores independientes del nivel en el que estén en la institución. Entonces, ese modelo integrado de planeación y gestión dijo, tenemos 7 dimensiones y eso sí lo digo pasito, 16 políticas, por favor, esto solo es para esta primera definición, 16 políticas y ya les explico por qué, que se van a articular dentro del ciclo PHBA. ¿Se acuerdan que hablamos de sistema de gestión de calidad? Ahí está el ciclo PHBA. Entonces esas 7 dimensiones y en un gris y bien pasito, 16 políticas y ya les digo por qué no son 16. 7 dimensiones y unas políticas que están articuladas a través del planear, hacer, verificar y actuar de la organización. Entonces, no se perdió nada de lo que se había construido con los 3 sistemas anteriores, sino que lo que se hizo fue darle como una estructura y una coherencia que era ya muy necesaria para definitivamente el logro de los resultados. Lo que sucedía con los anteriores sistemas, cada uno por su lado, era que al final terminábamos o se terminaban en el nivel directivo o en los ejecutores de las actividades y los que eran encargados de lograr resultados, rindiendo 3 tipos de informes en 3 escenarios diferentes. Y aquí llegamos entonces a la versión IPG del 2023. Este modelo integrado de planeación y gestión se convierte en un documento de política, es decir, que está al más alto nivel de la función pública y determina los lineamientos que todas las entidades de orden nacional, los de orden nacional venían trabajando primero en todo este aspecto de la implementación del IPG y luego en el nivel territorial para la planeación y la gestión institucional a través de las 7 dimensiones. Entonces, el modelo integrado de planeación y gestión que nos tocó a nosotros como nivel territorial era ya una versión evolucionada de todos esos IPGs que se habían trabajado antes, desde el 2012 que estaban en el nivel nacional. Y nos correspondía a nosotros entonces la implementación. Pero también se definió como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar. ¿Se acuerdan del ciclo PHB de calidad? Básicamente era eso mismo, el PHBA de nuestras organizaciones iba a quedar inmerso dentro de este MIPG 2023. ¿Y cuál era el propósito? Generar resultados, recuerden la estructura de calidad, que atiendan los planes de desarrollo 1, es decir, la ejecución adecuada de los recursos dentro de las organizaciones, pero también que resuelvan necesidades de los ciudadanos, es decir, que contribuyan efectivamente a resolver las inquietudes que nos planteaban los ciudadanos. Y aquí vuelven a traer el tema que yo les había hablado de integridad y calidad en el servicio. Entonces empieza a aparecer el servidor público como un eje fundamental en el logro de los resultados del MIPG. Este MIPG entonces, y esto sí suena a pregunta de evaluación del próximo domingo, los principios del MIPG. Básicamente hay 6 principios definidos para el MIPG. Y el último que señalábamos atrás, el de integridad, aquí se vuelve el primero, integridad, transparencia y confianza, porque es esencial que los individuos, los servidores, las personas, independientes de su modalidad de vinculación, tengan este como el criterio. Por eso es tan importante el código de integridad dentro de las organizaciones y por eso siempre se ha pedido que se haga un especial énfasis en estos conceptos de integridad, transparencia y confianza. Lo que finalmente se logra o se presta en un servicio o en un producto independiente de la organización pública que sea, está de la mano con que los servidores cumplan con estos requisitos de integridad, transparencia y generen confianza para los usuarios. Cuando uno ve los documentos de antecedentes de creación del MIPG, hay documentos que dicen que una de las cosas que más ha afectado, los aspectos más afectados con respecto a los servidores y al servicio público tenía que ver con la confianza, que nosotros no generábamos confianza a la hora de prestar un servicio o dar un producto o un resultado. Entonces por eso se hizo tan necesario y tan importante y ahora más adelante hablaremos de cuál es el valor del talento humano dentro de la estructura del MIPG. Entonces la integridad, transparencia y confianza como principio. Lo segundo, la orientación a los resultados, ¿sí? ¿Por qué era tan importante la orientación a los resultados? Porque era un mensaje de que estábamos entendiendo, primero, qué hace nuestra entidad dentro de lo público, ¿sí? Dentro de nuestro sector. ¿Sí? ¿Qué esperan de nosotros nuestros usuarios? ¿Sí? ¿Qué condiciones tiene ese resultado en términos de calidad? Y sobre todo, ¿qué requisitos tienen esos resultados, sea por tiempo, sea por costos, sea por diligencia?
Todos esos principios tenían que demostrar que efectivamente la organización en su todo estaba orientada a resultados. El tercero, la articulación interinstitucional. Básicamente yo defino esa articulación interinstitucional como el no eres tú ni soy yo, somos los dos. La articulación dice que cada una de las dependencias o cada una de las áreas o cada uno de los procesos no son individuales. Y seguramente aquí todos hemos necesitado en algún momento de otro compañero, de otro proceso o de otra actividad o de otro insumo en otra área. Por eso es tan importante articularse. Entonces, se hizo el tránsito de la insularidad en que cada uno resolvería sus asuntos de la mejor manera posible a la articulación, es decir, a cómo actúan los demás, y eso significaba, teníamos que entender quiénes son nuestros proveedores, qué tipo de actividad debemos realizar con eso que nos dan nuestros proveedores internos y cuáles son los resultados que debemos entregar y sobre todo a quiénes nosotros debemos entregarles ese resultado y en qué condiciones lo necesitan. El ejercicio de anticuración lo que está haciendo en esencia es fortalecer la cadena de valor de la organización. Entonces, por eso es tan importante que uno diga solamente, no, pues yo tengo que rendir informes y ya. Sí, pero primero, para rendir esos informes, ¿usted qué necesita? Segundo, ¿cómo los debe hacer entonces si tiene una expectativa? Alguien está esperando su informe y tiene una expectativa en qué condiciones lo debe entregar, ¿sí? Y lo otro es identificar a ese usuario o a esa persona interna o externa que espera un resultado de usted, ¿sí? ¿Qué requiere entonces? Por eso se integra con el siguiente principio, que es el de la excelencia y la calidad. Nuevamente aparece entonces el trabajo del servidor público en los resultados. Ni es lo mismo ni da igual, entonces significa qué espera, qué expectativa tiene la organización, en este caso nuestra secretaría, en términos de excelencia y calidad de su trabajo. ¿Cuál es su definición de excelencia y calidad? ¿Cuáles son los parámetros de excelencia y calidad que están definidos para la organización? Entonces, hay principios relacionados con la oportunidad, con las condiciones del trabajo realizado, con la confiabilidad, con los insumos utilizados y sobre todo con las actividades de postservicio con relación a lo que ustedes como procesos o como dependencias están entregando, ¿sí? Aquí no hay corte, sino hay integración. Recuerden la articulación interinstitucional que mencionábamos antes. Y este también al que nos referiremos ahora que veamos las dimensiones. El aprendizaje e innovación dice, bueno, todo esto, todo lo anterior, significa que usted, primero, sobre todo que lo han vivido los recién llegados a la entidad, también han estado en una curva de aprendizaje, pero sobre todo que aquellos que ya llevamos tiempo en la organización debemos reconocernos en lo que hemos aprendido en la organización. Pónganse a hacer cuentas en cuántas administraciones han estado ustedes y pónganse a hacer un inventario del aprendizaje durante todo ese tiempo. Esa es la primera parte, el aprendizaje. Pero lo segundo es que ese aprendizaje no es solo para tenerlo guardado. El aprendizaje es un insumo para la innovación, ¿sí? Para todos los que, gracias a Dios, sobrevivimos a la pandemia, nos dimos cuenta que nosotros vivimos una etapa de aprendizaje e innovación. Aprendimos a trabajar de una manera diferente, aprendimos a dar resultados de una manera diferente y aunque al comienzo fue algo traumático, sentimos que efectivamente lo logramos. ¿Sí? Se terminó la pandemia, volvimos en pospandemia y se acabó la innovación. Absolutamente no. Todavía estamos viviendo y la idea es que las organizaciones mantengan esos escenarios de innovación, que se den cuenta que después de ese aprendizaje tan duro, estamos construyendo conocimiento todo el tiempo, estamos buscando maneras diferentes de hacer las cosas, ¿sí? Y nos estamos volviendo organizaciones modernas. Entonces, en ese aprendizaje e innovación, ¿qué nos queda a nosotros? Eso es la reflexión a la que invita este principio del MIPG. Y el último dice, en todas las instancias, usted es cierto que toma decisiones, entonces agréguele a la toma de decisiones que las decisiones no sean especulativas, sino que se basen en evidencia. Esas decisiones basadas en evidencia, en esencia dicen cuál es la calidad de la evidencia con la que usted toma decisiones, ¿sí? ¿A qué corresponde? Ya hablamos por allí de la cadena de valor de nuestra organización, ¿sí? ¿Qué tan confiable es esa evidencia? ¿Sí? ¿Qué tan seguro usted está de esa evidencia? ¿Sí? Su proveedor de esa evidencia le garantiza que efectivamente, le da confianza en que efectivamente la decisión que usted va a tomar es una decisión que está basada en evidencia objetiva, ¿sí? O quizás está solamente apostándole un poco a lo especulativo. Esa toma de decisiones basada en evidencia dice que aquellos que son tomadores de decisiones
tienen que asegurar que la evidencia a partir de la cual toman decisiones es una evidencia confiable, oportuna y que está disponible. Aparte de esos principios, MIPG nos dice, y para la construcción o para la implementación de esos componentes, debe tener 3 aspectos importantes: la institucionalidad, la operación y la medición. Oiga, esto también sonó como a pregunta de dentro de 8 días, ¿cierto? Los componentes del MIPG son institucionalidad, operación y medición. La institucionalidad nos va a preguntar, primero, mire qué tipo de organización tiene. Segundo, construya la organización que necesitamos para poder implementar los componentes. ¿Sí? Estructúrela de acuerdo con lo que dicen los componentes de MIPG. Y tercero, haga usted la medición o defina qué líneas o quién le va a hacer la medición de que efectivamente esos componentes se están implementando de la manera que deberían implementarse. Eso en cuanto a la institucionalidad. Entonces, la institucionalidad, ahora lo miramos, nos va a preguntar un poco quiénes somos nosotros en términos de la organización que somos. La operación nos dice, bueno, ya que si yo sé usted cómo es, quién es, en qué niveles está, quién debe tomar decisiones, entonces en la operación nos va a decir, esta es la estructura de MIPG. Ahora despliegue esa estructura dentro de esa institucionalidad, ¿sí? Tome esa institucionalidad y asígnele a cada uno un rol para la operación de MIPG. Y el otro nos dice, bueno, y si usted ya hizo eso, ¿cómo va a saber que efectivamente está logrando cumplir con esos lineamientos del MIPG, que está moviéndose en la dirección que es para la consolidación del modelo integrado de planeación y gestión a través de la medición? Entonces, por eso el tercer componente dice, yo le indico quiénes o cuáles son las condiciones para hacer esa medición. Usted también necesita información, así como todos en el trabajo diario necesitamos ir midiendo cómo vamos logrando los resultados. En este caso también debe hacerse una medición con respecto al logro de la implementación de los componentes del MIPG. Es esencial entonces detenernos que el gran objetivo, a pensar que el gran objetivo de este MIPG, si el gran objetivo es fortalecer las instituciones, orientarlas al ciudadano, satisfacer esas necesidades y consolidar equipos de trabajo que efectivamente dan resultados y que ejecutan adecuadamente los recursos. Todo eso tendría que articular estas 3 actividades, ¿sí? Aquello que llamamos la estructura organizacional, los lineamientos de MIPG desarrollados y las condiciones de evaluación. Pues, lo que dice MIPG es que si usted logra articular estos 3 componentes, al final tendrá los resultados que esperamos como organización. La primera, entonces, hablemos de la primera, la institucionalidad. ¿Dónde está la institucionalidad? Si ustedes no han tenido oportunidad de ir a revisar en iSolution, es muy fácil, uno lo googlea y lo encuentra ahí en la página de la Secretaría, en la ruta rápida, y va a encontrar 2 cosas importantes. Una, esto que se llama el modelo de operación. Nuestro modelo de operación por procesos, ¿sí? Entonces, fíjense, y aquí es curioso, ustedes aquí no encuentran, por ejemplo, la dirección de cobertura, no encuentran la dirección de colegios, ni la inspección y vigilancia. Encuentran el modelo de operación por procesos que dice, hay procesos estratégicos donde está planeación estratégica, servicio integral a la ciudadanía, participación ciudadana y comunicación institucional. Lo interesante de este modelo, de este proceso, de estos procesos estratégicos en este modelo de operación por procesos, fíjese el lugar que tiene el ciudadano dentro de nuestra organización, ¿sí? Hay dos de esas actividades, participación ciudadana y servicio integral a la ciudadanía, que lo tienen en cuenta, y la comunicación institucional hace parte también de ese entender al usuario, al ciudadano, y hacerlo partícipe de nuestros resultados, de manera que esos resultados sean importantes para él, no para nosotros como organización. Aquí lo que se vuelve importante no tanto son los números con respecto al total que logramos, a los resultados que logramos de matrículas, a los resultados de ejecución financiera y presupuestal, sino allí cómo se traduce ese quehacer interno efectivamente en la satisfacción de nuestros ciudadanos, ¿sí? En los procesos misionales, aquí ya estamos adentro, estamos nosotros, todos los que desarrollamos procesos dentro de la organización. Entonces fíjense que aquí hay actividades importantes como acceso y permanencia. ¿Se acuerdan que les decía que yo no veía a la dirección de cobertura aquí en este modelo de operación por procesos? Entonces seguramente la dirección de cobertura como área funcional hace parte allá del proceso de acceso y permanencia. Todos los que están integrados a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia deben estar allí. Los de la Subsecretaría de Calidad Educativa también están allí en otra de las actividades de los procesos misionales,
¿sí? Y todos esos 5 procesos misionales dicen la esencia de la Secretaría es esta. Y cuando ustedes van y revisan la misión de la Secretaría, dicen, esa se desarrolla a través de estos 5 procesos. Esa es la conclusión a la que cualquiera debería llegar entonces revisando este modelo de operación por procesos. Y los procesos de apoyo que tienen un componente fuertemente administrativo como gestión contractual y gestión financiera, gobierno y seguridad digital, los de gestión ambiental en planeación, lo que nosotros llamamos la Dirección de Servicios Administrativos, que es el líder del proceso de gestión administrativa, gestión documental, jurídica, talento humano y control disciplinario. Todos esos procesos de apoyo son, así como su nombre los denomina, los responsables de estar apoyando el cumplimiento de la misión y el desarrollo de las actividades definidas allá en los procesos estratégicos. ¿Cuál es el marco de referencia de estos procesos estratégicos misionales y de apoyo? Tanto la gestión del conocimiento, recuerden que ya hemos hablado otra vez de gestión de conocimiento e innovación, como el fortalecimiento organizacional. Y por fuera de toda esa estructura está la evaluación independiente, ¿sí? La evaluación independiente tiene ese rol de mirar que toda esta estructura del modelo de operación por procesos, primero, funcione así, segundo, logre los resultados que tiene definidos, tercero, satisfaga las expectativas de los usuarios. Pero vean que antes de eso hay algo que se denomina seguimiento y autoevaluación del desempeño institucional. Cuando nos vayamos a mirar un poco ya lo que son los componentes del MES y vamos a preguntarnos por qué seguimiento y autoevaluación va por fuera de evaluación independiente. Pero les puedo ir adelantando que básicamente autoevaluación y seguimiento tiene que ver con lo que hace cada uno de ustedes en sus actividades diarias, cada una de las unidades funcionales y cada uno de los procesos que vemos aquí en este, que es el mapa de procesos. Entonces, la primera parte de la institucionalidad es este mapa de procesos que nos dice cuál es la estructura de procesos que tenemos, pero hay una segunda parte. Entonces, si yo quisiera, digo, no, pero es que yo no veo por aquí, en serio, que yo no veo la dirección de cobertura, no veo la dirección de bienestar por aquí, por ningún lado. Sí, es que está por allá, se ve en un proceso, entonces usted tiene que definirlas como acceso y permanencia. Aquí hay un primer tip. Ustedes cuando consulten mi solución van a ver algo que va a ser interesante, que pues si lo alcanzan a revisar, lo revisan solamente para las convocatorias en las que ustedes están participando. No lo miren todo porque se puede generar una confusión mayor, pero sí miren la estructura, lo que se llama la ficha de caracterización del proceso, solamente para el proceso en el área en la que ustedes están participando, ¿sí? Si yo estoy inscrito en un concurso de inspección y vigilancia, pues voy en mi solución y busco solamente la caracterización de ese proceso de inspección y vigilancia del servicio educativo, porque allí me va a explicar un poco qué hace el área como proceso, ¿sí? Y por eso la segunda parte es, ¿y las áreas dónde están? Aquí. Este decreto 310 del año pasado lo que hizo fue actualizar nuestra estructura funcional. La estructura funcional es esta básicamente. Entonces aquí sí empieza uno a encontrar las áreas y a encontrar las funciones de las áreas. Pero por eso es importante que uno no solo se quede con el área, no solo diga que yo me presenté a la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medio Educativo, sino que tengo que mirar, bueno, ¿y esto de qué, a qué proceso está vinculado entonces? ¿En dónde hace parte? ¿Sí? Porque seguramente es importante tener clara la relación que hay en el modelo de procesos y en la estructura funcional. Es hacia dónde se orienta esa estructura de modelo por procesos, y es a que nos denominemos más como procesos, a que nos entendamos más todos los que estamos allí en acceso y permanencia. No digamos, no, yo soy de dotaciones escolares. No, yo soy en realidad del proceso de acceso y permanencia, ¿sí? Soy una unidad funcional dentro del proceso de acceso y permanencia. Cuando vayan a revisar entonces este decreto, casi que la recomendación es la misma del modelo de operación por procesos. Miren entonces solamente lo que les corresponde a su área, porque creo que ya el tiempo y seguramente las áreas, los temas que todavía pueden faltar por revisar, nos pueden congestionar un poquito. Entonces, para no perder la calma con la que se ha ido avanzando en la revisión de los documentos, para eso va a ser importante entonces que ustedes se miren el área y se asocien al proceso. La ficha de caracterización del proceso les va a mostrar un poco cómo funciona esa estructura. Bien, esta es la parte, uno de los requisitos que nos pide el MIPG a todas las instituciones, y era que teníamos que constituir el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en cada una de las organizaciones.
y que por los roles que iba a hacer tenía que recoger todos aquellos comités que tuvieran funciones similares. ¿Similares a qué? A orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del modelo integrado de planeación y gestión. ¿Cuántas de esas características teníamos en los sistemas anteriores? Yo diría que prácticamente todas. La planeación, que es con la orientación, el desarrollo o ejecución, que son las actividades de articular y ejecutar, y las actividades de operación, desarrollo, y las del sistema de control interno, que tenían que ver con el fortalecimiento de los controles, que son las de evaluación y seguimiento, que van puestos en dos escenarios, ¿sí? Los escenarios de control que hacemos nosotros y los escenarios de control que hace específicamente la Oficina de Control Interno. Entonces, este gran comité institucional de gestión y desempeño lo que hace es recoger como tanto comité que hay por allí, que al final hace lo mismo, ¿sí? Definir estrategias de planeación, asegurarse que se ejecuten y verificar cómo se están cumpliendo e implementando, ¿sí? De manera que siempre haya una evaluación y seguimiento a los resultados en cada una de esas dimensiones. Este comité de gestión y desempeño también creó la resolución 857 del 2019 de la Secretaría de Educación. Definió unos responsables para el MIPG. Pero ¿por qué tocaba ser responsables? Pues porque usualmente se entendía que las resoluciones o el acto administrativo decía solamente delégase al subsecretario de para que implemente esta actividad, delégase al director de para que realice esta tarea o logre este resultado. Aquí lo que hizo fue abrir mucho más el mapa de los responsables dentro de la institucionalidad, diciendo que uno de los responsables no es el representante de la entidad y tiene un rol. Nuestra Secretaría de Educación se encarga de dirigir el sistema integrado de gestión y lidera y orienta la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, y gestiona medios y recursos necesarios para tal fin, es decir, define qué vamos a hacer y dónde están los recursos para lo que vamos a hacer o lograr como institución. Los que se denominan los líderes de proceso, que son los desde el mismo despacho, la subsecretaría, las oficinas asesoras, los directores y todas las demás áreas dentro de la organización que tengan liderazgo, el rol de liderazgo, tendrán una actividad relacionada con el impulso, apoyo y evaluación del cumplimiento del sistema de gestión digital, es decir, del logro de metas y resultados, pero también el seguimiento a ese cumplimiento. Entonces, fíjense que ya la actividad de seguimiento no se le está delegando a una unidad por allá dentro de la organización, sino que así como yo estoy liderando, siguiendo, también hago actividades de monitoreo y verificación a que se cumplan esos resultados esperados en las condiciones y tiempos esperados. Por eso, el tema de competencias y niveles de responsabilidad. Para poder llevar a cabo estos resultados de cumplimiento, yo necesito entonces saber quién va a hacer qué dentro de la organización y cuál es su nivel de autoridad dentro de la organización para lograr esos resultados. Y al final, generar las recomendaciones de mejoramiento pertinentes. Usualmente, y las recomendaciones venían solamente en una dirección y era desde las oficinas evaluadoras. Entonces, producto de las verificaciones que había hecho la Oficina de Control Interno, surgían unas recomendaciones y esas recomendaciones entonces las estábamos enviando al responsable o al líder de proceso, como lo dice aquí, y él estaba pendiente de esas evaluaciones para implementarlas, pero aquí dice que eso cambia en la medida en la que usted también dentro de su propio proceso como líder puede autoevaluarse y generar recomendaciones de mejoramiento pertinentes. Cuando se consolide el sistema de control interno, veremos entonces por qué es tan importante que ya no tengamos que esperar a que llegue un ente evaluador, sea interno o externo, sino que empecemos a generar como una práctica normal el ejercicio de la autoevaluación. La famosa oficina asesora de planeación. Si hay alguien que tiene, digamos, la gran carga de implementación de MIPG, es esta oficina asesora de planeación. Tiene las tareas principales. Y luego cuando veamos el despliegue de las dimensiones nos daremos cuenta tan significativo y tan relevante que es el rol de la oficina asesora de planeación en la implementación de este MIPG. Dentro de la definición de los responsables, la oficina de planeación se encargó de coordinar, orientar y promover la articulación de los actores institucionales, ¿sí? Ellos tenían que decirnos o deben decirnos
cómo vamos avanzando en cada una de nuestras dimensiones, qué necesitamos nosotros, cuáles son los límites de nuestra acción, hacia dónde nos vamos a orientar, qué normas están rigiendo o cuáles son los lineamientos que la alta dirección o ha implementado o ha adoptado para el desarrollo y el logro de las actividades. Entonces, en la óptima implementación de ese sistema de gestión distrital, el modelo integrado de planeación y gestión tiene alguien que le está liderando, que es la Oficina Asesora de Planeación, ¿sí? Él es, por así decirlo, el más significativo para la alta dirección en cuanto a la coordinación y orientación y promoción de todos nosotros en el logro de la consolidación de ese modelo integrado de planeación y gestión. Vean hasta dónde vamos entonces. Ya teníamos esta oficina asesora de planeación, por allí apareció una oficina evaluadora que es la oficina de control interno, apareció la alta dirección, aparecieron los líderes de cada una de las políticas, proyectos, actividades, programas. Todos ellos tienen un rol, ¿cierto? Y uno diría, pues sí, claro, a todos ellos les corresponde estar liderando y estar articulando. Pero aquí también empiezan a aparecer otros actores, los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia. Entonces, fíjense que cuando participamos nosotros en un proyecto que está establecido para la Secretaría, tenemos un rol de responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos de alguno de los componentes del proyecto, ¿sí? O en la ejecución de recursos del proyecto. Nosotros también tenemos esa responsabilidad para realizar seguimiento y evaluación. Otra vez seguimiento y evaluación, sí, efectivamente otra vez seguimiento y evaluación, porque ya no hay que esperar a que venga, como les dije, el tercero. Entonces, en cada uno de estos roles, siempre el seguimiento y la evaluación se volvieron omnipresentes, porque ese seguimiento y evaluación de resultados institucionales nos va a servir para saber hacia dónde vamos nosotros, ¿sí? Qué tipo de correctivos debemos implementar. Y empezamos a subrayar aquí algo que se va a volver esencial en este modelo y en la gestión administrativa, y que venía siendo, aunque ya hace unos años venía siendo una práctica común, y son las gestiones basadas en riesgos. Cuando yo identifico entonces esas acciones correctivas y prevengo riesgos, yo entendería que efectivamente es el producto de un seguimiento adecuado, y que si yo logro corregir o prevenir esos riesgos, estoy logrando el objetivo que el modelo integrado de planeación y gestión le puso a mi proyecto, a mi programa o a mi plan. Entonces, pongan ustedes en el escenario común del plan operativo anual del POA, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes no le hicieran seguimiento a las actividades del POA? Sí, quizás al final se den cuenta que se les olvidó hacer una actividad a lo largo del año, pero ya es 1 de diciembre, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, muchos me dirán, sí, claro, el seguimiento yo lo hago todo el tiempo. Pues sí, ahora le estamos diciendo que por favor también lo documente, ¿sí? Que lo vuelva una práctica común y lo documente. Entonces, aunque uno, por estar revisando, para uno era tan normal ya que revisaba su trabajo en el día a día y sabía que le hizo falta para el día siguiente, pues le dicen, realmente el modelo dice, pues eso es justamente el monitoreo. Entonces, establezca esas acciones de corrección o prevención, porque usted sabe que terminado el día se le quedaron 2 temas pendientes para mañana que debió resolver hoy. Arranque su día por ahí entonces. Y de esa manera usted previene el riesgo de que los mismos temas se le vuelvan a quedar otro día. Entonces, aquí ya estamos todos los servidores públicos que tengamos ese tipo de liderazgo, pero viene algo más interesante. La Oficina de Control Interno también aparece desde el Comité de Gestión y Desempeño como responsable de evaluación externa, del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del sistema de control interno de la entidad. ¿Se acuerdan que les dije que la ley 87 había creado el sistema de control interno de la entidad? Pues también lo trajo aquí nuevamente y lo incorporó dentro de la dimensión de control interno como parte del sistema de control interno, y le asignó a la oficina, y aquí se vuelve un poco complejo, o sea, oficina, sistema, son diferentes. La oficina de control interno y el sistema de control interno son diferentes. La oficina entonces lo que hace es tomar los elementos definidos para el sistema de control interno y definir de qué manera se va a evaluar todas las actividades que están realizando los que vimos antes, los programas, proyectos, cómo actúan los líderes, cuál es la ejecución de recursos, cuáles son los resultados esperados versus los resultados obtenidos. Esa evaluación independiente significa que nosotros no estamos involucrados, nosotros la Oficina de Control Interno no estamos involucrados en el proceso, ¿cierto? Pero que podemos sacar y debemos sacar una conclusión para la alta dirección de cuál es el estado de nuestro sistema de gestión, ¿sí? De cuál es el estado del MIPG de la SED, cuáles son las recomendaciones
para el mejoramiento de la gestión institucional. Ahora hablaremos entonces de qué instrumento utilizamos para evaluar y concluir sobre ese estado de mejoramiento de la gestión institucional. Y aquí el último, pero no menos importante, de los responsables dentro de la institucionalidad del Comité Integrado de Gestión y Desempeño, o del MIPG, tiene que ver con los servidores públicos. Entonces, ahora resulta que yo no tengo a cargo un plan, ni un componente de un proyecto, ni soy el jefe de una dependencia, ni soy un subsecretario, ni soy el jefe de planeación, ni mucho menos el jefe de control interno. Pensando en eso, precisamente la institucionalidad del MIPG dice, pero también aquellos servidores públicos que no se encuentren inmersos en los roles anteriores son responsables. ¿Son responsables de qué? Pues de aplicar todo lo que está definido en la estructura del MIPG, todo lo que hace parte de ese marco de referencia que se define en lo que se denominan componentes del MIPG. Las dimensiones del MIPG, las políticas del MIPG, los lineamientos, las normas, todo eso hace parte de lo que aquí se llama el marco de referencia. Entonces, cuando ustedes vean la resolución 857, que también la pueden mirar, esa sí se puede mirar en estos días y brevemente, como para tener una idea de cuáles son los roles y responsabilidades en cada uno de los actores de esta resolución. Entonces, este marco de referencia incluye varias cosas, ¿sí? Incluye el lugar donde está parado, o sea, qué rol tiene, pero incluye también la normatividad con la que actúa, su obligación de mantener esa normatividad vigente, sus deberes con respecto al cumplimiento de los procesos y procedimientos que están definidos para nuestro modelo integrado de planeación y gestión de la SED. Entonces, eso explica por qué, digamos, a veces le dicen, no, se tiene que utilizar el modelo o el formato de acta que está vigente. No, eso no es capricho porque está documentado ni solución, sino porque eso hace parte del marco de referencia con el cual actuamos nosotros. Usted tiene que utilizar la denominación adecuada para su oficina o el código adecuado. Usted tiene dentro de los procedimientos de su área unos tiempos establecidos y que de pronto, pues no, a mí la verdad me da pereza cumplir todas las actividades, entonces yo me salto de la actividad 2 a las 7. Eso está documentado en un procedimiento y eso es susceptible entonces de ser observado primero en la autoevaluación que haga su propio jefe, ¿sí? Que haga su escenario de referencia, y segundo en la evaluación independiente de la que hablamos ahora, que le corresponde a la Oficina de Control Interno. Entonces, por eso termina diciendo que respecto a estos servidores públicos, usted desarrolla funciones u obligaciones en su cargo. Esas funciones tienen que estar asociadas de atrás hacia adelante al marco de referencia y son la manera en que usted cumple con el sistema integrado de gestión y la manera en que usted, su dependencia, su área, su proceso y la institución, la Secretaría de Educación, cumplen con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. La gran apuesta en este caso entonces es que el modelo integrado de planeación y gestión se vuelva transversal a toda la organización y que no sea solamente una declaración teórica y formal, sino que haga parte de su lenguaje diario. Es decir, que usted, aunque diga, no, yo soy de la dirección de dotaciones, empiece a hablar de que yo soy del proceso, ¿sí? Del proceso, acceso y permanencia desde el área de dotaciones, ¿sí? Pues esas articulaciones o esas definiciones dentro del modelo de operación por procesos van a ser importantes para la institucionalidad. La segunda de los aspectos, recuerdan, para la implementación de MIPG tiene que ver con la operación. Entonces ya tenemos toda la estructura, ¿cierto? Ya dijimos quién hace qué dentro de esa estructura. Ahora, dice el MIPG, ahora le tengo una tarea. Le tengo 7 dimensiones que usted debe implementar a partir de esa estructura que ya definió, ¿cierto? Entonces eso significa que las dimensiones que vemos allí, también de la misma resolución, quedaron distribuidas en los responsables. Aquí. Entonces fíjense, estamos con las 7 dimensiones de las que habíamos hablado: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno, que se despliegan. Y aquí, para los juiciosos que ya empezaron a contar, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas políticas son? Bueno, aquí van 18 políticas. Tenga muy en cuenta, y esta es una recomendación también, porque algunos nos confundimos con eso. Cuando miramos nosotros el MIPG de nivel nacional, el número de políticas que aparece es diferente al número de políticas que hay en el distrito. ¿Sí? Entonces unos dicen, ¿cuántas políticas son? 16, 17, 18. ¿Recuerdan? Porque yo les decía que hablemos pasito de la primera definición, donde decía que 7 dimensiones y 16 políticas, así pasito.
porque esas 16 políticas en este momento son 19 políticas para el nivel nacional, ahora sí borren eso, y 20 políticas para el sector distrital, porque nosotros como distrito incluimos también gestión ambiental como parte esencial de nuestras políticas. Entonces, en esta estructura que ustedes van a encontrar en la resolución, quédense con esto, quédense con las dimensiones, porque seguramente de eso nos van a hablar, ¿cierto? Nos van a preguntar cuáles son las dimensiones que están integradas dentro de nuestro MIPG. Quédense con las políticas, que yo sé que es muy difícil aprenderse esas 17 políticas, 18 políticas que están aquí definidas, y con los responsables, sí, pero la idea es tener como una idea general de qué es lo que me están hablando. Aquí aparecen entonces solamente 18 en esta primera versión de la resolución, y es que luego, pues primero hay una modificación en lo que es la política de gestión documental. En el 2018 cambia su denominación a archivos y gestión documental, ¿sí? Porque no era solamente el tema documental, sino el tema archivístico también el que tenía que resaltarse aquí. Y las otras adicionales, que son las políticas de compras y contratación pública, que se incluye en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Ahí pueden tomar nota de eso. Entonces, direccionamiento estratégico y planeación tiene planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, y compras y contratación pública, que son las tres políticas que tiene actualmente direccionamiento estratégico. Y abajo, en información y comunicación, archivos, como les dije, ahora se denomina archivos y gestión documental, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, y gestión de la información estadística. Esa última es una actividad que dice, bueno, cuáles son las características de la información estadística que debe recolectar, procesar y generar nuestra entidad. Por eso la información estadística no solo aparece como una de las últimas políticas que se genera, sino también aparece como parte de información y comunicación, porque la esencia de información estadística, recuerden que atrás mencionábamos que nuestros directivos debían tomar decisiones basadas en evidencia. La información estadística provee justamente esa evidencia que estamos necesitando. Entonces, esa información estadística se incorpora a la gestión del conocimiento y la innovación. No es necesario memorizar esto, pero sí es importante entenderlo, porque seguramente nos van a hablar desde las dimensiones y las políticas. Si ustedes empiezan o tratan de hacer un ejercicio de ir mirando política por política para mirar qué la reglamenta, ¿cierto? ¿Cuáles son los cambios en los que ha estado? Pues se vuelve un poco más complejo el ejercicio, sobre todo para una semana, y pensando que ustedes dentro de 8 días ya tienen que estar en modo relax, completamente alejados de estos temas. Ya con lo que lograron hasta el viernes es más que suficiente, pero sí vale la pena entonces que por lo menos entiendan el concepto de cada una de las políticas, porque cuando sale una pregunta con respecto a un tema de estas políticas, a ustedes les queda mucho más fácil decir, no, es que me está hablando de racionalización de trámites y me está hablando de servicio y no de servicio al ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Sí? Me está hablando de gestión ambiental y no de gestión documental. Entonces, como les decía ahora, el tiempo no nos va a dar seguramente para alcanzar a leer toda la normatividad en esta semana, ¿sí? Y nos pudiera generar un poco más de ansiedad con respecto a los resultados o de confusión, pero sí es importante lo conceptual aquí, ¿sí? Ya les digo en dónde vamos a revisar entonces este tipo de estructura de dimensiones y políticas. Entonces, construidas esta estructura, fíjense que lo que dice esta segunda actividad de operaciones: tomen la institucionalidad que estaba ahí atrás, ¿sí? La gobernanza que estaba allí, las áreas, los procesos, y convierta eso en unos responsables o líderes en la implementación. Cuando uno dice líderes, es importante eso, porque la mayoría de estos son transversales, es decir, que el líder solamente va a estar, por así decirlo, coordinando, definiendo actividades principales para ejecutar, pero no es el responsable de. Y aquí ha habido algunas políticas que han tenido como esos tropiezos en los que dicen, no, eso es gobierno digital, eso es de la OTIC. Sí, entonces eso no es mío, entonces la responsabilidad es de ellos, y yo como jefe de un área pues no tengo ninguna responsabilidad. De servicio al ciudadano le corresponde solamente allá al jefe Marco y a su gente, entonces no tengo nada que ver en eso. No, la transversalidad nos dice, por eso el término no es gratuito, del líder de la implementación de la política, es decir, que el líder le puede pedir a usted tiene que ser oportuno en la atención al ciudadano, usted tiene que gestionar su correspondencia de manera adecuada, usted tiene que utilizar los formatos que están establecidos en solución para nuestro sistema, ¿sí? Usted tiene que archivar
de acuerdo con los lineamientos que están establecidos por el Archivo General de la Nación. Entonces, el líder lo que hace es asegurar que todos nosotros, como lo vimos allí, cumplamos con nuestras actividades. Detengámonos un momento en las dimensiones, que me parece importante, porque las dimensiones, digamos, que definen los objetivos dentro de la estructura de mi PG. Les decía yo ahora, cuando pudimos ver cómo iba cambiando el rol del servidor público desde las primeras concepciones de los tres sistemas, sobre todo desde el sistema de desarrollo administrativo, donde éramos un insumo. Recuerdan ya que estaba entre los insumos el talento humano, el financiero, los recursos técnicos y tecnológicos. Pues la transformación aquí desde el MIPG dice el talento humano, que es la primera dimensión, pues no es gratuito que sea la primera, porque la esencia de MIPG va a ser el talento humano. Todos esos lineamientos, decisiones, prácticas y métodos adoptados y reconocidos por nuestra entidad, que están determinados a hacer que aquellas personas que hacen parte de la organización también sean parte de la estrategia institucional. También les reconozcamos su contribución al cumplimiento de las metas estratégicas, les reconozcamos los resultados propuestos, ¿sí? Y nos preocupemos por su calidad de vida laboral y por el aporte de cada persona al cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? La responsabilidad, es decir, que la actualización de funcional no era algo gratuito, las relaciones laborales, el fortalecimiento de las actividades de bienestar, todas esas actividades del ciclo de vida del servidor administrativo, todo eso está en el marco de la gestión del talento humano, incluyendo, y aquí es importante tenerlo en cuenta, la integridad, ¿sí? Fíjense que aquí atrás dice talento humano, tiene gestión estratégica del talento humano e integridad. La gestión estratégica es todo el ciclo de vida del servidor, incluidas actividades de capacitación, bienestar, vinculación, inducción, reinducción, todas las actividades, pero también el fortalecimiento de la integridad. Por eso, para que le den una repasada en estos días, cuáles son los postulados de nuestro código de integridad, cuando uno cruza aquí por el nivel central, entonces se da cuenta que por ahí están rondando esos principios del código de integridad. También vale la pena mirarlos y entenderlos sobre todo. Entonces, esa gestión del talento humano como dimensión nos dice eso. El talento humano de las entidades se va a poner en el centro de todas las entidades, porque los resultados no se logran si las personas, primero, no están comprometidas, segundo, no están capacitadas, y tercero, no reconocen su importancia en el logro del resultado institucional, ¿sí? Los resultados no se hacen de cualquier manera, se hacen de la mejor manera posible. Entonces, lo que dice MIPG en su filosofía es que para lograr resultados de excelencia se requiere talento humano de excelencia. Esa es la conclusión en esa dimensión de talento humano. El de direccionamiento estratégico y planeación recoge un poco como todas esas grandes líneas con las que siempre hemos trabajado, que tienen que ver con las prácticas, elementos e instrumentos que nos definen lo que aquí denominan la ruta estratégica y lo que nosotros siempre habíamos llamado nuestra plataforma estratégica, que va a guiar la gestión institucional. Entonces, por eso cuando hay todas esas sesiones de capacitación con respecto a la estrategia, nos dicen cuál es su misión, cuál es la visión de la entidad, cuáles son los objetivos, dónde y cómo se despliegan los objetivos en programas, proyectos, actividades. Todo eso tiene que ver con la plataforma estratégica. Entonces, cuando les hablen de la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, les están hablando por eso que siempre habíamos llamado la plataforma estratégica de la entidad. ¿Cuáles son los grandes principios? ¿Dónde se consulta eso? En nuestra página, efectivamente, en la página de la institución. Ahí encuentran ustedes todos esos lineamientos de misión y visión y la plataforma estratégica de la entidad. La dimensión más grande, digamos más grande en su extensión, y miren por qué: gestión con valores para resultados. Miren la cantidad de políticas que tiene esa gestión con valores para resultados, ¿sí? Este es el hacer de nuestro ciclo PHVA, la esencia del hacer. Ya estábamos en el planificar antes con direccionamiento estratégico y planeación, y la esencia del hacer es esto, porque incluye todas las actividades de simplificación de procesos y fortalecimiento organizacional, todo el tema digital, seguridad y gobierno, el tema jurídico, el tema de mejora normativa, nuestros usuarios, el reconocimiento de nuestros usuarios y el fortalecimiento en el servicio, el tema de reducción de trámites y simplificación de trámites, la interacción con los ciudadanos y el tema de gestión ambiental. Pues ese es el más extenso de todos, gestión con valores para resultados, pero porque aquí está la esencia de nuestro ser. Y esa gestión con valores para resultados nos dice en esencia que vamos a sumar las prácticas, los elementos e instrumentos, que son todos los que mirábamos ahorita,
para que la entidad pueda realizar, nuevamente el énfasis en el hacer, las actividades que la conducen a lograr los resultados propuestos. Entonces, ¿cuál sería la esencia de esta gestión con valores para resultados? Hacer estas actividades de cualquier manera en condiciones de excelencia, porque para materializar esas decisiones que se toman en aquellos que son responsables de tomar decisiones basadas en evidencia, insisto, para tomar esas decisiones, justamente se requiere que todos estos ejecutores de decisiones tengan claro qué dijo la planeación institucional, qué resultado espera el usuario. Recuerden que hay elementos de medición respecto de la satisfacción de nuestros usuarios y cómo vamos a lograr eso. En la evaluación de resultados, empezamos a entrar en algo bien interesante. Pero ¿cómo ha sido evaluación de resultados? No, o sea, que los de control interno serán. No, evaluación de resultados, fíjense que el líder de evaluación de resultados es la Oficina Asesora de Planeación y que la política asociada es seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Entonces, ese seguimiento y evaluación del desempeño institucional tiene que ver con algo que Planeación venía realizando, y es, ¿se acuerdan que Planeación nos pregunta cómo nos está yendo con nuestro proyecto? Que nos dice, envíeme los informes de POA, envíeme los informes de seguimiento de su mapa de riesgos, envíeme, repórteme el cumplimiento del PAC, repórteme el cumplimiento de el proyecto, de la ejecución de recursos, del logro de metas. Toda esa evaluación de resultados es en esencia eso, son prácticas que permiten que nuestra entidad sepa a través o liderados por la oficina de planeación de qué manera estamos logrando los resultados en el marco estratégico, ¿sí? Entonces, esa evaluación con resultados es algo que ya se hizo, cambia de denominación, pero no cambia su esencia y se organiza liderado por la oficina de planeación porque es, digamos, nuestro responsable más visible, pero no el único. Él depende de lo que nosotros le digamos para saber cómo estamos logrando y sobre todo cómo podemos mejorar esa gestión. En la información y comunicación. La dimensión de información y comunicación tiene dos aspectos interesantes. El primero, el de la información, tiene mucho que ver con qué recibimos nosotros desde afuera de la organización, ¿cierto? Con nuestras partes interesadas externas, con que no toda la información le sirve a la Secretaría de Educación, ¿sí? Y la segunda con la comunicación es, bueno, y lo que yo recibo de afuera y comunico hacia afuera, ¿cómo lo estoy comunicando, cómo lo estoy transformando dentro de la organización? Por eso esta dimensión hace que nuestra entidad se vincule con su entorno. Primero, tomando información del exterior, diciendo, esta norma de la alcaldía sí me sirve, esta norma de la Agencia Nacional de Minería no me sirve para nada, ¿sí? Estos lineamientos de la Unidad de Gestión de Riesgos, claro que le sirven a mis colegios, a aquellos que tienen condiciones especiales, entonces sí nos sirve esa información, pero entonces, ¿para qué la voy a utilizar dentro de la organización? ¿Cómo afecto yo a la ejecución de las operaciones internas? Y segundo, cómo lo transformo en un producto interno, cómo me articulo. Recuerden que atrás hablábamos nosotros de articulación interinstitucional, cómo me articulo yo con la dirección de colegios para que los colegios que tienen que ver con esa directriz que dio la unidad de gestión de riesgos efectivamente lo conozcan de manera oportuna, o para que a través de la dirección de construcciones se realice la evaluación que está pidiendo la unidad de gestión de riesgos. Entonces, si yo selecciono, si hago el filtro adecuado de la información y la comunico adecuada y oportunamente dentro de mi organización, estoy justamente fortaleciendo ese modelo integrado a través de este, que es una dimensión transversal de información y comunicación con los demás componentes del modelo. No es solamente ir tomando las notas del exterior y convirtiéndolas en una directriz interna, sino asegurando que efectivamente hay articulación entre esas cosas y que al final, para nuestro ejemplo de la unidad de gestión y riesgo, yo le puedo decir, señores, unidad de gestión y riesgo, yo aseguré a los colegios que considero que de acuerdo con este lineamiento están en riesgo, ya puse a actuar una de mis unidades, que es la dirección de construcciones, para que verificaran si cumplíamos o no esos requisitos, y aparte de eso ya sensibilicé a aquellos que en el nivel institucional pudieran ser afectados por esta directriz. A eso se refiere información y comunicación. Y miren que información y comunicación entonces tiene otro aspecto importante, que es el de archivos y gestión documental. ¿Se acuerdan que a veces a uno como que le da pereza decir, uy, pero es que esa tabla de retención documental, pero es que para qué me pongo yo a hacer la hoja de ese archivo y la carpeta, y ahora es que archivo digital y archivo híbrido? Pues eso hace parte de esos compromisos también. Entonces, todo este tema de archivos y gestión documental
se vuelve importante no solo porque nuestro líder nacional es el Archivo General de la Nación y porque esos lineamientos son de obligatorio cumplimiento para nuestra institución, sino porque hay un concepto detrás de esa gestión documental que es el patrimonio archivístico de la entidad. Y ese patrimonio archivístico también es sujeto de responsabilidades. Entonces, ¿tenemos información y comunicación? Sí, claro, sabemos que en este momento hay 2 líderes, servicios administrativos en archivos y gestión documental, y cuando ellos van y nos visitan o cuando nosotros les decimos ayúdeme a organizar este archivo, explíqueme cómo tengo que hacer este formato de inventario documental, ¿sí? O la oficina de planeación dice aquí está el PAC, por favor actualice, haga seguimiento a su plan anticorrupción, ¿sí? Revisemos por favor los lineamientos, lo que usted está publicando a través del botón de transparencia. Entonces, no es por molestar, simplemente estamos implementando esta dimensión de información y comunicación, y en la articulación transversal con estos líderes, nosotros somos también responsables, como lo veíamos ahora en MIPG. Esta dimensión de gestión de conocimiento y la innovación a mí me encanta porque yo la llamo la dimensión filosófica y teleológica del MIPG. Y es que esta gestión de conocimiento y la innovación es una transformación que seguramente no vamos a ver el próximo año, ni en 2 años, ni en 4 años, sino que es una transformación cultural. Esta dimensión de gestión, conocimiento y la innovación pregunta algo de lo que ya estábamos hablando, y es todos los que llevamos 15 años, los que llevamos 5, 1 año, 30 años en la entidad, ¿qué hemos aprendido en la organización? Lo segundo, ¿de qué manera estamos transmitiendo ese conocimiento? O simplemente la persona se pensiona y se va o cambia de entidad y todo lo que esa persona sabía se nos quedó en un punto cero, ¿sí? Volvimos a empezar. Entonces, para que las entidades superen este complejo de Adán y volvamos a empezar cada vez que alguien se retire de la entidad, se ha creado esta dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, y dice, claro que aquí todo el tiempo se está construyendo conocimiento. Lo que tenemos es que crear una estructura de manera que ese conocimiento se preserve, se transmita y se aproveche para la segunda de las actividades de esa dimensión, que es la innovación, ¿cierto? Aquí ya no vale entonces una respuesta que era muy típica años atrás en todas las entidades públicas, y es que yo siempre lo he hecho de la misma manera. El conocimiento que traen los demás nos lleva a preguntarnos de qué otra manera yo podría hacer lo que se está haciendo aquí. Y esto no requiere una estructura, es decir, yo no necesito que la oficina de planeación me autorice a innovar, ¿sí? Sino que para presentar mi propuesta, que me autorice a pensar, sería tan absurdo como eso, que la oficina de planeación me autorice a pensar, sino que con el liderazgo de la oficina asesora de planeación, yo voy a transformar ese conocimiento en ideas para fortalecer la organización. ¿Y eso dónde ocurre? En los directivos, para nada. En el jefe de planeación, tampoco. Entre los servidores públicos, de manera que hagamos un uso óptimo de la información, de las prácticas que realizamos nosotros, nuestras prácticas administrativas dentro de la organización, ¿sí? Y es una invitación a transformar la cultura de la organización. ¿Cómo entonces nosotros transformamos y logramos ese mejoramiento gubernamental? La primera pregunta sería, y yo sé que todos van a tener una respuesta, en el tiempo que yo llevo en la entidad, exactamente qué actividad he transformado. Sí, yo no estoy diciendo pues que se tiene que transformar sustancial y esencialmente. Fíjense que esas pequeñas prácticas son la esencia de la innovación. ¿Sí? Si yo logré correr media hora, reducir media hora una actividad porque estoy haciendo algo de manera más rápida, apoyado en las tecnologías o en la información que me dan, ahí está entonces ese tipo de gestión de conocimiento y la innovación. Por eso es tan filosófico, porque es una transformación cultural, y ustedes saben cuánto tiempo nos demanda una transformación cultural. Es un ejercicio de paciencia que la oficina de planeación la tiene muy clara y en la que trabaja de manera continua. Y esa última dimensión, que es la dimensión de control interno. Recuerden que la ley 87 había creado el sistema de control interno y dijo por allá, el sistema de control interno, ley 87, se desarrollará a través del modelo estándar de control interno, ¿sí? Que se volvió una herramienta simultánea, paralela, casi similar a las otras dimensiones. Ahora ese modelo estándar de control interno se convierte aquí en la dimensión de control interno, y fíjense que la definición es exactamente la misma que había en la ley 87. Las prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la entidad contar con pautas o directrices que controlan lo que se define en la planeación, lo que se ejecuta en la gestión y lo que se autoevalúa en las organizaciones, de manera que podamos prevenir, verificar y contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.
en la que participan todos los servidores de la entidad. Ese segundo aspecto, entonces el último aspecto, esa última dimensión, nos dice, aquí está el rol de evaluación, pero va a haber algo bien curioso, es que el rol de la evaluación no lo tiene solamente la Oficina de Control Interno, sino que también está fortaleciendo la autoevaluación que debe realizarse en cada uno de los procesos y en cada una de las áreas que hacen parte de los procesos. Aquí estamos entonces en el tercer aspecto. Recuerden que el MIPG tenía entonces institucionalidad, que ya la vimos, quiénes somos, qué hacemos, qué nos corresponde hacer. La operación es cómo desplegamos nosotros las dimensiones y las políticas a través de ese quiénes somos y qué hacemos. Y esta, o sea, si ya tenemos nosotros el plan, si ya lo ejecutamos, necesitábamos por favor saber qué tan bien lo estábamos haciendo. Entonces, en este último componente de la medición, el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del MIPG definió 3 actividades esenciales. Uno, que es el formulario único de reporte de avances de la gestión, que se conoce como FURAC, y que es un instrumento básicamente que mide anualmente a todas las entidades públicas en los diferentes niveles nacional y territorial para mirar cómo nos está yendo a nosotros con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión con nuestras dimensiones y nuestras 20 políticas. Entonces la estructura de esa medición del FURAC tiene una serie de preguntas en cada uno de los lineamientos que hacen parte de cada una de las políticas, que hacen parte a su vez de cada una de las dimensiones, y todo eso debe llevar a una sola conclusión. Es decir, que mientras uno en la práctica ve en el formulario FURAC y dice la entidad cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño constituido, sí, eso influye en la calificación del FURAC. Son las preguntas que van a todos los líderes de política, a todos los responsables de una actividad, de un programa o de un proyecto, ¿sí? Y a todos aquellos que tienen los roles de planificador, ejecutor o evaluador dentro del logro de las metas institucionales. Por eso, este FURAC es un instrumento transversal que lo que hace es, y algunos de pronto ya les han salido preguntas en el FURAC que se las enviaron a través de la Oficina de Planeación, lo que hace es medir cómo vamos nosotros como institución en la consolidación del MIPG a través de las dimensiones y las políticas. Cuando entonces recoge todos los resultados de esos cuestionarios y preguntas y revísalas, y de acuerdo con las evidencias que hemos aportado, llega a una conclusión que se denomina el índice de desempeño institucional. Ese índice básicamente es una cifra que nos va a mostrar cómo vamos nosotros, ¿sí? Cómo vamos en consolidado en la consolidación del modelo integrado de planeación y gestión, pero también cómo vamos con cada uno de los componentes, ¿sí? Es un porcentaje o una cifra, un valor que nos dice ustedes en gestión con valores para resultados van en el 87%, ¿sí? Pero en cambio en la política de archivos y gestión documental van en el 98%. Entonces, ese índice de desempeño institucional es la gran conclusión de cómo vamos nosotros en total en los resultados del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, para toda la entidad va en el 90 y algo por ciento, va en el 92%. Entonces, pero como yo soy el responsable, soy el líder de la política de archivos y gestión documental, entonces voy y miro cuál fue la calificación del índice de desempeño para mi política. Ya sé cómo le fue a la institución, pero también miro cómo le fue a mi dimensión y cómo le fue entonces a mi política. ¿Sí? Entonces, en esa estructura es que yo hago la lectura como jefe de un área o inclusive como servidor de un área, ¿sí? Soy el responsable del archivo de mi colegio y me parece interesante poder mirar cuál es el resultado que tuvimos nosotros en gestión documental y archivo, ¿sí? Como institución y en su nivel más detallado como política. Entonces, eso es lo que busca el índice de desempeño institucional, se transforma en un valor que hay que leerlo a partir del logro de esos resultados. Y aquí vuelve a salir, ¿para qué? Ese índice de desempeño institucional va a alimentar la toma de decisiones. ¿Recuerdan? Tercera vez, toma de decisiones basada en evidencias. Esa toma de decisiones nos va a decir, pues, caramba, si aquí saqué el 65% en esta dimensión, me preocupa porque entonces algo está saliendo mal en esta dimensión, algo estoy haciendo mal. Y no es un dato que me resultó especulativo, sino que la herramienta que se llama FURAC me está diciendo que en código de integridad vamos en el 67%, por ejemplo. ¿Por qué está tan bajo el resultado? ¿Sí? Entonces, el líder de política debe definir qué acciones va a implementar para ajustar y actuar a partir de ese índice de desempeño institucional. Y la última de la medición es el reporte MESI.
Aquí aparece la tercera línea de defensa, que es la evaluación independiente del sistema de control interno, que básicamente pretende proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno. ¿Recuerdan que les dije que el MESI se venía para acá? El MESI se vino para la dimensión 7 de control interno y se le asigna una responsabilidad a la Oficina de Control Interno, que es construir el reporte MESI. Así como el reporte general de MIPG lo construye la Oficina Asesora de Planeación, nosotros construimos esto que se denomina aquí el reporte MESI, y en general se denomina como la evaluación independiente del sistema de control interno. Y aquí van a aparecer nuevamente nuestro esquema de líneas de defensa. Eso sí es pregunta fija en cualquier evaluación. ¿Cuál es el esquema de líneas de defensa? El esquema de líneas de defensa dice que hay 4 líneas. Una línea estratégica, vean, ahí está toda nuestra alta dirección, la secretaria, los subsecretarios, nuestros jefes de oficina y nuestro comité de gestión y desempeño. Vean, para eso era el comité de gestión y desempeño, porque el comité hace parte de esa línea estratégica en la gestión, en la planeación y en el aseguramiento de la ejecución. Pero en la evaluación también hay otro comité, que es el Comité Institucional de Control Interno, que es el líder en la evaluación, es el que se encarga. Y miren, allá estamos en la alta dirección, no estoy hablando de la oficina, estoy hablando del comité. Todos los que tienen asiento en ese comité, incluida nuestra secretaria de Educación, están mirando cómo nos está yendo con el logro de resultados. Y aparte de eso, en cada una de las políticas también se incluye un equipo técnico, porque esa es la manera más operativa para hacer ejecutable la gestión de servicio al ciudadano. Por eso es tan importante la conformación de los equipos técnicos. Esa línea estratégica es la primera, la responsable de toda la planeación y verificación del logro de resultados. Y nuestras 3 líneas de defensa, seguramente quienes han estado en las actividades de sensibilización se acordará muy bien de la estructura de estas líneas de defensa, que dice que en la primera línea de defensa somos todos, porque todos respondemos, aún las oficinas de control interno, las oficinas de planeación, en los 3 niveles de la entidad, todos respondemos en algún momento por alguna actividad. Entonces, si tenemos esa condición de ser contratista, de ser funcionario de planta, de tener algo que ver con la organización, somos primera línea, porque somos las primeras personas que estamos allí en el día a día resolviendo el logro de los resultados, atendiendo al ciudadano, verificando que efectivamente lo que nos pusieron a hacer es lo que estamos haciendo. Esa es la primera línea. Y la segunda línea de defensa, pues usualmente uno voltea a mirar hacia el lado de planeación, pero fíjense que no necesariamente es así. Digamos que la segunda línea de defensa, oficina de planeación, es quizás el más visible, ¿cierto? El grande de la casa. De la oficina de planeación tiene ese rol de segunda línea de defensa, y es mirar qué se está haciendo en la primera línea. Por eso les decía que no era gratis que nos preguntaran, nos pidieran los reportes de POA, que nos pidieran los reportes de riesgos, porque ellos se encargan de verificar que yo esté controlando mis riesgos como dije que los iba a controlar, que yo esté cumpliendo con mis actividades que definí en el POA, y sobre todo que yo esté apostándole a los resultados que ya la oficina de planeación entendió muy bien, que allá la línea estratégica le dijo que vigilar. Pero también hay otras segundas líneas de defensa que están, por ejemplo, en las direcciones de la dirección de colegios, en la dirección de talento humano, cuando está verificando la asignación de recursos humanos para las instituciones o para las direcciones locales, en los directores locales respecto de los rectores y la función de los colegios. Entonces, esta segunda línea de defensa, sí, hay que preguntarse si yo tengo que monitorear a alguien en la primera línea, yo soy segunda línea de defensa. Pero aquí empieza a generarse también un poco de inquietud, y es, bueno, dijimos que todos estamos en la primera línea, sí, claro, usted es un director local, hay momentos en los que le corresponde ser la primera línea de defensa con la verificación de, qué sé yo, colegios privados, ¿sí? Con el seguimiento a colegios privados, él es primera línea de defensa, y la dirección de colegios tendrá un rol de segunda línea de defensa. O me corresponde a mí como rector verificar el estado de mi colegio y reportar oportunamente a la dirección local, y el director local entonces es mi segunda línea de defensa. Entonces esa segunda línea de defensa está muy mediada por el rol que tenemos con respecto a alguien. Si tenemos que verificar el trabajo de alguien, estaríamos en un rol de segunda línea de defensa. Si tenemos que hacer más operativo, entonces justamente estamos nosotros en la primera línea de defensa, actuando respecto de una actividad como una primera actividad, como un primer respondiente. En donde sí somos, o es exclusiva la oficina, el rol de la oficina de control interno, es la tercera línea de defensa. La oficina de control interno, ya lo habíamos indicado allá, es el evaluador independiente. Entonces
Ese evaluador independiente se devuelve con respecto a los ejecutores preguntando en la segunda línea de defensa cómo se están haciendo las actividades de autoevaluación. Entonces nosotros le preguntamos por ejemplo, a la oficina de planeación, ¿usted ha realizado el seguimiento institucional a la gestión de riesgos? ¿Qué informes tiene? ¿Cuándo los ha presentado a la línea estratégica? ¿O se va por allá a los colegios a hacer la evaluación de colegios y dice cómo se están cumpliendo las directrices que desde la línea estratégica a través de programas y proyectos se han determinado? ¿Y qué tipo de información recibe usted? ¿Qué tipo de apoyo recibe de la segunda línea de defensa? Entonces, este esquema de líneas de defensa dice cada uno tiene un rol diferente dependiendo de la actividad. En donde sí es exclusiva el rol de la oficina de control interno es en la tercera línea de defensa porque es el evaluador independiente, pero quisiera hacer un énfasis especial ahí y es que eso no excluye la autoevaluación. ¿Sí? Si usted como segunda o como primera línea realiza más frecuentemente y más consolidadas actividades de autoevaluación, pues la tercera línea realmente poco tendrá que decir sobre su trabajo, porque está identificando que usted es fuerte y usted no solo realiza, sino que tiene una capacidad de evaluar su trabajo de manera objetiva y de tomar decisiones basadas en evidencia objetiva. Este esquema entonces de líneas de defensa es la primera parte de ese MESI. Cuando les hablan de MESI les hablan de dos cosas. Uno, el esquema de líneas de defensa y dos, la estructura del MESI. La estructura del MESI entonces nos dice son 5 componentes del MESI. Uy, pero ¿cómo se lee eso? Pues realmente en la práctica se vuelve un poco más asimilable, no fácil, porque tiene que ver con estas 5 actividades que son. Primero, en su dependencia realmente qué tan importante es el control, cómo se percibe el control. ¿Sí? El líder de esa dependencia o el líder de ese proceso considera y determina, asegura que efectivamente todos aquellos que hacen parte del proceso cumplan con los lineamientos como procesos, procedimientos, directrices, horarios de trabajo, actividades de evaluación y reporte a la oficina de planeación. Todas esas cosas determinan lo que es el ambiente de control. ¿Sí? Cuando se sabe que efectivamente la dependencia o el área sí reconoce como la importancia que debe tener el control dentro de las actividades, se reconoce un adecuado ambiente de control. La evaluación de riesgo. Todos tenemos algo que ver con un mapa de riesgo sin duda. La evaluación de riesgo dice, ¿ustedes se acuerdan cuál es la metodología que aplica para la evaluación de riesgo? No, yo no me acuerdo. Bueno, voy y busco mi solución porque allá está disponible la guía metodológica vigente para la construcción de los mapas de riesgo, cuáles son las actividades de reporte, cuáles son las oportunidades en ese reporte, ¿cierto? Si yo tenía que reportar en septiembre y lo hago en noviembre, ¿hay alguna diferencia? Por supuesto que la hay. Si yo tenía que construir un control adecuado al riesgo que identifiqué y el control no tiene nada que ver, ¿tiene algún efecto? Claro que lo tiene. Pero si yo aseguro esa cadena de valor de riesgo, y al principio lo decíamos, la gestión se está basando en riesgos. Por eso es tan importante la construcción y la identificación de un mapa de riesgos adecuado, las actividades de reporte. Cuando uno mira los reportes de planeación y les dicen, por ejemplo, no, aquí el 80% de los riesgos se reportan extemporáneamente, uno dice, algo está fallando en la organización. ¿Sí? De las actividades de reporte que le dicen a uno que los riesgos fueron identificados y controlados adecuadamente, que no hay materialización de riesgos, que hay monitoreo constante de riesgos, le dan la tranquilidad, no a la oficina de control interno, le dan la tranquilidad allá a la línea estratégica de que el riesgo está siendo controlado adecuadamente. Por eso en las actividades de control también tiene mucho que ver con el despliegue del que hablábamos en ambiente de control. Las actividades de control dicen, ¿se acuerda que usted tiene una ficha de caracterización por allá que le dice qué es lo que debe hacer su proceso? Pero usted también tiene unos procesos, formatos, procedimientos asociados a sus actividades. ¿Por qué es importante que yo utilice el formato de acta que está vigente? ¿Por qué es importante que yo utilice el formato de memorando que está vigente? Porque eso hace parte de las actividades de control. ¿Sí? No, yo utilizo uno de 1970 porque es que ese justamente fue el que aprendí a hacer. Por eso es tan importante que la fuente de esa solución se consulte de manera permanente para verificar y asegurar que todo eso que llaman allí procesos, procedimientos y los indicadores, recuerden que también hay reporte de indicadores, que todas esas actividades que están documentadas se ejecuten adecuadamente, porque eso dice, bueno, el control en el día a día, en la actividad, qué tan eficiente es. Y la otra de la que ya hablábamos, la información y la comunicación. Usted como líder de dependencia, usted como parte de una dependencia, ¿de verdad está recibiendo información actualizada, adecuada?
o hasta ahora se enteró que a comienzo de año salió una directriz que usted tenía que aplicar desde el mes de marzo y recién le están enviando la información o alguien le contó. Información y comunicación dice un poco eso. Dice que los líderes de cada dependencia deben estar atentos a estar identificando la información que les sirve a su dependencia, de comunicarla adecuadamente y de asegurar que se entienda cuál es el propósito de esa directriz. Pero que también usted, que sabe qué tipo de información de comunicación genera para otras dependencias, sea consciente de qué tan importante información es esa información para las dependencias y de qué manera debe presentarla, para que no dé igual. La información y la comunicación entonces se relaciona con esos canales internos y externos entre dependencias que permiten que efectivamente se consolide el diálogo entre cada una de las dependencias. Y las actividades de monitoreo, estas son muy buenas porque nos dicen, ¿se acuerdan que siempre nos han dicho que la evaluación la hace la oficina de control interno y ya? Pues sí, esto es lo que se llama evaluación independiente, pero en actividades de monitoreo se está fortaleciendo la autoevaluación. Y uno puede encontrar casos curiosos en lo que se llama autoevaluación, y es que no, pues claro, efectivamente nosotros nos reunimos cada 15 días, los lunes nos reunimos y miramos cómo vamos con nuestros proyectos. Magnífico, qué bien. Sí, sacamos conclusiones y tomamos acciones de mejora. Perfecto, me parece magnífico eso. ¿Dónde documentan eso? Ah, no, pues tomamos tintico y charlamos un rato y pues sí, alguien nos comenta algo que le hizo falta o que le pasó en la semana o en los 15 días. No, esa autoevaluación tiene que ser documentada, consolidada, porque es la evidencia objetiva de la que hemos estado hablando desde el comienzo. Esa evidencia objetiva está apostándole a esto, a que si usted me demuestra, le demuestra la tercera línea, y usted autoevalúa y documenta esa autoevaluación, pues por así decirlo, cada vez ser menos necesario que la evaluación independiente llegue a su dependencia, ¿sí? Simplemente estará mirando, déjeme ver sus procesos de evaluación donde los documentó, qué aseguró aquí, claro, sí controló el riesgo, sí hizo acciones de mejora, bueno, no le quito más tiempo, hasta luego, porque esa es la esencia de la autoevaluación, ¿sí? Que usted se vuelva el propietario de su evaluación y que genere las acciones de mejora dentro de su propia evaluación. ¿Que eso es hacerlo por hacerlo? Pues no, porque usted se va a dar cuenta en la práctica que en la medida en la que su autoevaluación se fortalece, el efecto balance es que la evaluación independiente que realiza la tercera línea de defensa, la oficina de control interno y los entes externos de control le van a traer menos dolores de cabeza, ¿sí? Esa evaluación externa para ustedes va a ser mucho mejor. Esta es la esencia entonces de la estructura del MESI. Ahí terminamos el 10%, ¿cierto? Y ahora el 90%. El 90%, y por eso les decía que es una semana crítica para ustedes. El 90% es revisar estos documentos, pero quisiera hacerles una recomendación ahí. De verdad que con el tiempo que tenemos, si ustedes se van a poner a leer esos dos documentos va a ser muy complejo. Yo sugeriría respetuosamente que revisen el marco general del modelo, que es el que está a la izquierda. Es un documento como de 42, 43 páginas, un documento que les da a ustedes la estructura y la concepción general de cómo funciona mi PG, ¿cierto? Tengan en cuenta de lo que hemos hablado ahora. En el distrito no son 19, sino son 20 políticas. Las dimensiones sí son todas 7 en todos los casos, ¿cierto? Y si le queda tiempo y usted es muy valiente, léase el otro documento, el manual operativo, porque son 140 y algo de páginas, ¿cierto? Pues es un documento que a estas alturas quizás no sea como muy conveniente que se pongan a leer, porque los va a poner un poquito más ansiosos y nerviosos. Pero con el primer documento que lean sí les da la estructura general. Sí sugeriría que del manual operativo vayan allá solamente como a entender conceptualmente en qué consiste cada una de las políticas, nada más, pero como para tener la idea clara en la cabeza por si llega a salir alguna pregunta y ustedes no se vayan a confundir entre racionalización de trámites y gestión del conocimiento y la innovación. Sepan cuándo le están hablando de un tema y cuándo de otro. Sí, porque a estas alturas ya leer ese manual operativo, como les decía, es una cosa de valientes. Quisiera cerrar esta intervención y ya como ustedes se han dado cuenta, lo que viene es trabajo, ¿cierto? Ustedes han venido trabajando en la preparación para estas pruebas dentro de 8 días, lo han hecho de la manera más consciente, en la medida en la que han tenido más o menos tiempo, pero la esencia de eso es trabajo. Y creo que esta frase del libro El ego es el enemigo, que ojalá lo lean en algún día, de Ryan Holiday, resume todo lo que les queda a ustedes por hacer, porque trabajo es bajar a la pista a entrenar cuando el clima mantiene a todo el mundo bajo techo.
trabajo es navegar con paciencia la horrible etapa de los primeros borradores y los prototipos. Es hacer caso omiso de los aplausos que los demás están recibiendo y, más importante aún, de los aplausos que usted mismo pueda estar recibiendo, porque hay trabajo que hacer. Y como hay tanto trabajo que hacer, les agradezco a ustedes mucho por el tiempo que han dispuesto en esta sesión. No sé si, Roberto, dejamos las preguntas aquí o las dejamos para el final. Ustedes me dirán. Les agradezco muchísimo y les deseo lo mejor en las pruebas que van a presentar ustedes. Muchas gracias.